Continuando en el análisis de las clases de obligaciones en función del sujeto, hoy vamos a empezar a analizar una novedad legislativa. Es decir, vamos a hablar de las obligaciones concurrentes. Estas obligaciones tuvieron recepción normativa expresa en el Código a partir de agosto del 2015, o sea, con el Código Civil y Comercial. No quiere decir que antes de agosto del 2015 no existieran las obligaciones concurrentes en el ordenamiento jurídico argentino. Sí, existían, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, pero lo cierto es que fue a partir de la sanción del Código Civil y Comercial que empezaron a estar reguladas de manera expresa y concreta en el Código. Estas obligaciones ustedes las van a poder también visualizar con otros nombres, con otras denominaciones, de acuerdo a los autores que consulten, y así se hablan de obligaciones indistintas, convergentes o conexas, pero fundamentalmente todas hacen referencia al mismo tipo de obligaciones. Para entender la noción de cuándo hablamos de obligaciones concurrentes, viene bien este ejemplo o esta situación que les propongo en la filmina. Ahí pueden ver un micro que por venir a exceso a gran velocidad chocó contra un camión que estaba reglamentariamente estacionado, cuyo dueño se había bajado. Esa es la situación fáctica. De esta situación fáctica se desprenden los siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿quién es el acreedor? ¿Quién es el que tiene derecho a pedir la reparación de los daños sufridos en el camión? Bueno, la respuesta obviamente va a ser el dueño del camión. La segunda pregunta, ¿qué es lo debido? ¿Qué es lo que debe el deudor de esta obligación o los deudores de esta obligación? Atento que estamos en un caso de obligación de sujeto plural. Deben reparar los daños sufridos u ocasionados al camión. ¿Quién es el deudor o los deudores de esta obligación de reparar los daños sufridos? Bueno, fíjense, vamos a tener varios. En primer lugar, no cabe duda que el chofer del colectivo que manejaba al momento del accidente es responsable de reparar los daños que con su conducta ocasionó. También va a ser responsable el dueño del colectivo, el titular de la empresa de transporte y la compañía de seguros del colectivo. ¿Cuál es la causa fuente de la deuda? Bueno, acá está la clave. Acá está justamente la característica que nos permite diferenciar la obligación concurrente de las que vimos anteriormente como obligaciones solidarias. Acá no hay una única causa fuente de la obligación de reparar los daños ocasionados al camión, sino que hay varias causas fuentes. Fijémonos, miren, la del chofer. ¿Por qué tiene que el chofer reparar los daños que ocasionó por la colisión? Bueno, porque fue autor de un hecho ilícito culposo. Venía a exceso de velocidad, no controló bien, no tuvo el dominio completo de su vehículo y provocó los daños. La del dueño del colectivo, por ser propietario de una cosa riesgosa. La del titular de la empresa, por ser el principal del chofer. Y la del seguro, por existir un contrato vigente que daba cobertura ante ese siniestro. Fíjense, los deudores, que son varios, el chofer, el dueño, el titular de la empresa de transporte y la compañía de seguro, responden por lo mismo, la reparación de los daños sufridos, pero lo hacen por razones o por causas distintas. Así define el Código Civil y Comercial en el artículo 850 justamente las obligaciones concurrentes. Son aquellas en las que varios deudores deben del mismo objeto en razón de causas distintas. ¿Bien? Por eso es que son tan deudores de reparar los daños que ocasionó el colectivo del camión. El chofer, el dueño del colectivo, la empresa de transporte y la compañía de seguro deben lo mismo, pero por razones o causas distintas. Los artículos 851 y 852 regulan los efectos y la subsidiariedad de las obligaciones solidarias. Como les dije, este tipo de obligaciones han merecido otro tipo de denominaciones. Se habla de obligaciones indistintas, insólido, conjuntas, conexas o convergentes, pero el término adecuado y el que ha adoptado el Código Civil y Comercial es concurrente. ¿Por qué? Porque si bien se trata de obligaciones distintas con causa fuente diversa, todas concurren con relación a un mismo objeto, deben lo mismo, y a un mismo acreedor, que es, en este caso del ejemplo, el dueño del camión, es la víctima o acreedor de esta obligación de reparar los daños. Un ejemplo que podemos citar, además de este del camión y el colectivo, como obligación concurrente, es la responsabilidad civil del autor de un daño y de la compañía de seguros frente a la víctima del siniestro. ¿Qué requisitos necesitamos que se cumplimenten para que nazcan las obligaciones concurrentes? Bueno, en primer lugar, identidad de acreedor.
En segundo lugar, identidad de objeto debido, al que están referidas las obligaciones que concurran. Diversidad de deudores. Hay varios deudores que deben lo mismo, pero lo deben por razones o causas fuentes distintas. Las causas fuentes son distintas e independientes entre sí. Y por último, generación de deudas distintas, a diferencia de solidarias en las cuales la deuda era única. Bien, se debe lo mismo, pero por distinta razón. En las obligaciones concurrentes, al igual que en las solidarias, una vez que se paga, existe para el que pagó la posibilidad de repetir o ejercer la acción de regreso contra los otros codeudores. El deudor puede interponerla salvo que haya sido el responsable a título personal. Por ejemplo, si seguimos analizando el ejemplo del colectivo y el camión, si el que paga la deuda total de la reparación de los daños del camión es el dueño del colectivo, va a tener acción de regreso contra el chofer, que fue el verdadero autor del hecho ilícito. Pero si el que paga los daños fue el chofer, él no tiene acción de regreso contra ni el dueño, ni contra la compañía de seguro, ni contra la empresa de transporte, porque él fue el responsable a título personal. Si el acreedor cobra, el dueño del camión cobra, la obligación se extingue, pero el efecto extintivo no se propaga a los otros codeudores concurrentes, pese a lo cual el acreedor no podrá reclamarles, pues se ha satisfecho su crédito y por lo tanto queda sin causa las otras obligaciones concurrentes. Si se pagara, no es que la víctima del dueño del camión puede cobrar la reparación 4 veces al chofer, al dueño, a la empresa y a la compañía de seguro, la cobra una sola vez y eso hace que una vez extinguida y satisfecho su interés, las otras obligaciones queden sin causa. Efectos de la concurrente, entonces, a diferencia de la solidaria, es la no propagación de los efectos. Bien, el artículo 851 expresamente regula el tema de los efectos y nos dice que las obligaciones se rigen por las siguientes reglas. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. El pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes. La dación en pago, la transacción, la novación y la compensación extinguen total o parcialmente la obligación en tanto satisfagan o no íntegramente el interés del acreedor. Y por último, la confusión y la renuncia no tienen efectos expansivos. Excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes no tienen la prescripción, su interrupción y suspensión no tiene efectos expansivos. La mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos. La cosa juzgada que analizamos cuando hablamos de obligaciones solidarias, no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla si no se funden circunstancias personales del demandado, es decir, acá la solución es la misma de las solidarias. La acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto último que acabamos de mencionar? Justamente lo que utilizamos como ejemplo de quién es el que se hace cargo de indemnizar los daños que produjo el colectivo del camión. Si el que paga fue la compañía de seguro, tiene acción de regreso contra el chofer y contra el asegurado. Si el que paga es el dueño del colectivo, va a tener acción de regreso contra el chofer porque fue autor del hecho ilícito. Y si el que paga eventualmente ha sido el propio chofer de su propio patrimonio, este no va a tener acción de regreso por haber sido el responsable del hecho ilícito. Por eso ahí claramente dice que la acción de contribución se regirá por las relaciones causales que originan la concurrencia. Como ejemplos de obligaciones concurrentes en materia de responsabilidad encontramos la responsabilidad del principal y la del dependiente, la del dueño y el guardián de la cosa, la responsabilidad de los padres concurre con la de los hijos, o sea, son responsables los padres, pero además también es responsable el hijo mayor de 10 años, la del propietario del establecimiento educativo y la del docente autor del daño, la del autor del daño y la compañía aseguradora en siniestros, es decir, son todos casos de obligaciones concurrentes regulados legalmente. La víctima va a poder, en estos casos, en todos los casos de obligaciones concurrentes, reclamar indistintamente tanto al responsable civil como al autor material del daño. Es decir, concurren dos o más deudores en conexión con el hecho dañoso, cada uno, sin embargo, responde por su propia causa, su propia fuente, su propio título, pero siempre por el total. El fin que se percibe es asegurar a la víctima la reparación del daño. ¿Por qué? Porque en la medida que haya más deudores obligados a lo mismo, hay más posibilidades de que esa obligación sea cumplida. Es una especie, de alguna manera, de garantía legal impuesta a quien se beneficia con el incremento del riesgo.
Bien, acá tienen un cuadro muy interesante que permite comparar las obligaciones